Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y os voy a hacer un análisis fundamental de los estados financieros presentados por PayPal Holdings. Y esta empresa pues lo que ofrece son servicios de pago online, lo hace a nivel global, de hecho ofrece servicio a más de 400 millones de usuarios activos entre consumidores y tiendas online, entre comerciantes, y por lo tanto es una empresa que la verdad es muy atractiva. De hecho he visto mucha actividad en Twitter, por este motivo pues la traigo al canal porque considero pues que puede interesar a muchas personas. Esta empresa actualmente cotiza a unos $110 la acción, tiene una capitalización bursátil de unos 130 billions. Es una empresa que gracias al virus pues ha aumentado bastante notablemente su actividad y de hecho pues es una empresa que casi cada año pues incrementa sus ventas alrededor del 10-20% en este rango más o menos. Es una empresa que tiene deuda financiera neta nula, pues tiene más posición de liquidez que deuda. No ofrece dividendo, pero sí que ofrece un programa de recompras del cual aún le queda un 50% aproximadamente a ejecutar. Por lo tanto es una empresa muy interesante, lo que pasa que viene de caer mucho, con mucha fuerza, y ahora lo veremos a continuación en la gráfica. Como hemos dicho, la acción pues viene de caer fuertemente, llegó a tocar máximos de unos $320 la acción, llegó aquí pues a una especie de doble techo así y cayó con fuerza. Vemos que por esta zona de 90 a $110 la acción está creando una especie de suelo. A partir de que hubo la caída en 2020 inició un rally alcista y fijaros que está en la misma zona que antes del COVID. Entonces, por lo tanto, a lo mejor muchas personas consideran ahora que es interesante entrar. Y bien, ya estamos en los estados financieros presentados por PayPal. Vamos a empezar por la cuenta de resultados. Y lo primero de todo, vemos cómo las ventas se van incrementando año tras año. En estos tres ejercicios las ventas pasan de 17.000 millones aproximadamente a unos 25.000 millones aproximadamente. Vemos que este último año se han incrementado un 18,75% y respecto al año anterior vemos pues en tantos relativos como hay cierto frenazo. A lo mejor el mercado esperaba que el crecimiento fuese mayor. En cuanto a los gastos, vemos cómo los gastos operativos se incrementan un 16,20%. Vemos que el crecimiento de las ventas es superior al incremento de los gastos y por lo tanto vemos que hay cierta mejora en cuanto a rendimiento. Vemos que los gastos de transacción, gastos fijos, todos en general se incrementan y por lo tanto yo me fijaría en los siguientes. Vemos como el operating income, que es el beneficio antes de otros ingresos e impuestos, se incrementa año tras año, por lo tanto esto es valorable positivamente. Un dato interesante es el gasto que emplea la empresa en I+D o desarrollo. Vemos que siempre está en torno entre el 11 y el 12% y lo mantiene año tras año. Por lo tanto, a medida que van aumentando las ventas, también van aumentando los gastos de I+D. Lo dicho, vemos cómo la empresa, vemos cómo su operating income se va incrementando ejercicio tras ejercicio. Hay algo aquí que ya debemos valorar o tener en consideración. Vemos cómo hay otros gastos o ingresos que no son de explotación, pero sí que influyen en el resultado. Y vemos que en el 2019 no fue un dato influyente y que en este 2021 no lo fue. Pero que en el 2020 hubo unos beneficios venidos de inversiones estratégicas, o así lo mencionan ellos en esta memoria, y que acaban distorsionando un poco el resultado. Por lo tanto, vemos que esto de aquí, esta cifra de aquí, no nos debería de engañar. Lo que nos importa realmente es este dato de aquí, ya que aquí pues acaba distorsionando el beneficio neto del ejercicio 2020 y parece pues que al final hemos tenido un beneficio muy a la par, pero la realidad es que el negocio ha crecido. Y ojo al dato, pues la empresa viene pagando una tasa impositiva sobre el 17%, pero ¿qué es lo que pasa este 2021? Pues la empresa pues hace compensaciones de los deferred liabilities, es decir, los impuestos que adeuda a la hacienda. Por lo tanto, este dato de aquí es engañoso porque realmente la empresa sí que ha pagado impuestos, pero en esta PG la verdad que este dato de aquí ayuda bastante a que el dato de aquí no sea inferior, porque imaginaros que la empresa hubiese pagado una tasa de impuestos similar a los ejercicios anteriores, pues el resultado final, el beneficio neto, hubiese sido mucho peor, lo cual hace que esa compensación en este ejercicio haya sido bastante interesante desde el punto de vista de imagen.
Y al final de cuentas, ¿qué tenemos? Pues que la empresa en 2019 consigue transformar en beneficio neto de sus ventas un 13,83%, en el 2020 fue un 19,58% y este último año 2021 el 16,43% de sus ventas se ha transformado en beneficio neto. Y de la cuenta de resultados nos vamos al estado de flujos de efectivo. Aquí vamos a analizar un poquito qué es lo que ha hecho la empresa con su efectivo. Lo primero de todo, ver que la empresa ha generado fruto de su actividad unos 6.340 millones de dólares, de los cuales ha invertido unos 5.485 millones y ha devuelto a financieras del flujo de financiación unos 764 millones de dólares. Dato interesante de la empresa es que cada ejercicio presenta un cash flow de actividades superior. Pasa de 4.071 millones a 5.854 millones a 6.340 millones. Por lo tanto, vemos que la actividad de la empresa no solo son aumentos de ventas, sino que también se traduce en mayor generación de efectivo. Por lo tanto, es un dato muy interesante. Dentro de este flujo de actividades vemos cómo hay ciertas partidas contables pues, que han acabado influenciando en la PG, que han sido un gasto pero no una salida de efectivo. En este caso vemos Transaction and Credit Losses, que son entre otras cosas las devoluciones y pérdidas de créditos que se conceden a clientes. También vemos depreciación y amortización y las Stock-Based Compensation, que son las remuneración con acciones a empleados. Por lo tanto, vemos que esta cifra de 1.376 se repite en el 2020 y que el año 2019 eran unos 1.021 millones de dólares. Estas cifras, estos importes, pues acaban siendo un gasto que no han supuesto una salida de efectivo, pero ¿cómo nos afecta a nosotros? Pues realmente si no hubiese un programa de recompras, pues acabarían diluyendo al accionista, porque al final de cuentas son acciones que se ponen en circulación o en posesión de un empleado. A final de cuentas vemos cómo la empresa acaba generando unos 6.340 millones de dólares y este año da la casualidad de que el importe es bastante similar al flujo de actividades de financiación. En este caso vemos como el año anterior el flujo de salida de efectivo fue mucho mayor y este pues se asemeja bastante al del año 2019. Entre el año 2020 y el 2019 los importes son bastante similares. Vemos como la empresa pues hace un juego de compra y venta de activos líquidos o inversiones líquidas a corto plazo que le acaben generando pues un rendimiento. La empresa intenta sacar un rendimiento a esta liquidez que tiene. En mayor parte esta liquidez de la que estoy hablando vienen a ser pues un poco los depósitos de los clientes, ya que la empresa, como ya veremos en el balance, dispone de un efectivo que es de los clientes y mientras lo tiene pues pueden en cierto modo jugar y operar con él para obtener estos rendimientos. Vemos pues que hay un gran movimiento, una gran entrada y salida de este flujo de efectivo. En concreto 40.116 millones de dólares han salido y han entrado unos 39.698 millones de dólares. Se ha quedado pues al final casi a balance cero. Pero lo interesante también aquí es que la empresa pues va aumentando su inversión en la actividad, su CAPEX va aumentando y vemos que también la empresa dedica fondos a adquirir otras compañías para crecer inorgánicamente o entrar en negocios o oportunidades de negocio que ellos consideren interesantes. Por otro lado vemos esta salida de 1.594 millones y al final son préstamos que ha concedido la compañía. Por lo tanto, desde el punto de vista financiero para esta compañía, que es una entidad de crédito, pues al final es una inversión. Y ya nos vamos al estado de flujos de efectivo de financiación. Vemos cómo la empresa paga y recompra acciones, en concreto el 53,20% del flujo de actividad se ha ido a este propósito y vemos que la empresa pues año tras año compra, no es algo que haya nacido como muchas otras empresas este 2021-2020, los cuales pues les ha sobrado dinero y han ido comprando acciones a lo loco, sino que es una empresa que también veremos en balance que tiene gran cantidad de acciones propias y que están restando en el patrimonio neto en concreto, y pese que ya lo veremos son unos 11.000 millones aproximadamente, y por lo tanto es una empresa que tiene esa filosofía, remunera al accionista a través de recompra de acciones, no lo hace a través de dividendo como hemos visto en otras empresas en este canal. Y es que al final de cuentas pues vemos como la empresa recompra unos 3.373 millones
y que remunera a empleados unos 1.376 millones. Vemos que un poco la dinámica en cuanto a recompras y compensación a empleados es algo va a la par, más o menos. Siempre hay más recompras de las que acaba dando a los empleados. Por lo tanto, esto es bastante positivo. En muchos casos vemos que la empresa recompra acciones, en algunos casos que hemos analizado en el canal, pero que al final la remuneración por acciones a empleados y luego otros productos financieros que acaban provocando dilución, pues eran mucho mayores a ese esfuerzo o esa inversión en acciones propias, y por lo tanto acababa diluyendo al accionista. Y bien, antes de irnos al balance, vamos a comentar rápidamente este estado de cambios de patrimonio neto y a comentar lo que hemos dicho ahora en el estado de flujos de efectivo. Vemos como la empresa recompra acciones y también recompensa o remunera a empleados con acciones propias. Vemos entonces que este efecto es inferior al beneficio, por lo tanto veríamos la partida de ingresos retenidos como se incrementa. Luego lo veremos en el balance, pero lo interesante de aquí es cómo el patrimonio neto año tras año se va incrementando. Por lo tanto, es una empresa que gracias a su actividad, a sus propios beneficios, se va capitalizando. Y ya finalmente nos encontramos en el balance de situación, en el cual podemos ver lo siguiente. La empresa en sí posee bastante liquidez, ¿vale? Es una empresa que tiene muchos activos líquidos. De hecho, el activo corriente es un 69,35% del activo total. Por lo tanto, ya os podéis hacer una idea de la gran cantidad de liquidez que tiene la empresa. Y vemos como el fondo de maniobra es positivo, es decir, el activo corriente es superior al pasivo corriente. Por lo tanto, va a poder hacer frente a los vencimientos a corto plazo que tenga la compañía, pues con sus activos líquidos. Y dato a destacar, la empresa pues tiene inversiones a corto plazo de unos 4.303 millones de dólares y unas inversiones a largo plazo de unos 6.797 millones de dólares, como aquí podemos ver, lo que suman un total de 11.100 millones de dólares. Además le sumamos el cash de unos 5.200 millones y nos encontramos una empresa que tiene una gran posición de liquidez. Por lo tanto, interesante ver qué es lo que hace con este efectivo y que no lo malgaste, es decir, que no haga compras a precios desorbitados, que haga recompras masivamente sin sentido, y lo interesante es que haga una buena gestión de este efectivo. Por otro lado, vemos como una de las partidas más importantes de este activo son los Funds Receivables and Customer Accounts, que son pues los activos líquidos que dispone la empresa, que no son suyos pero los tiene y que pertenecen pues a los clientes. De hecho, esta partida está un poco compensada con este activo corriente de aquí, que son 38.841 millones de dólares, y vienen a ser pues los fondos que depositan los clientes en las cuentas de PayPal, o sea, que tengan este banco, esta web como zona para depositar el dinero y tenerlo allí. Actualmente pues son los 38.841 millones de dólares y que más o menos se asemeja a la posición líquida. ¿Qué tiene esto de aquí? Pues pese a que es un pasivo corriente, parece que es una deuda, pero realmente lo es y no lo es. Primero lo es porque no es es una forma de financiarse. Es un dinero que no es de la empresa y que en el momento que el cliente lo reclame lo tendrá que devolver, pero por otro lado lo tenemos aquí en efectivo. Por lo tanto, importante ver que estas cifras en cierto modo siempre tienen unos ratios permitidos en los cuales esto puede variar. Vemos que en cierto modo es menor este importe de aquí al de aquí, pero hay que ver que siempre la empresa pues tenga esta zona, estos importes compensados. Porque imaginaros que hay un cibercorralito y que se eleva al 50% de los depósitos a la empresa, pues tendríamos que tener disponible aquí el dinero para poder devolver toda esa cantidad de efectivo. Por lo tanto, interesante ver y compararlo. Por otro lado, también lo que vemos es que la empresa tiene unos 800 millones de clientes, pero no es una empresa que tienda a acumular clientes. Me explico, más bien sí que va a ir acumulando préstamos que conceda a clientes o a entidades. Pero esto de aquí es otra cosa, porque al final de cuentas esto nos genera intereses y nos genera un ingreso. De hecho, esto en la cuenta de resultados pues va a sumar en sus ventas.
Lo interesante de aquí es que la empresa pues tiene 3.755 millones de dólares en proveedores y accrued expenses que no tienen a compensar con nada de clientes. Por lo tanto, la empresa cuando vende casi que cobra al momento, tiene una rotación alta. Por lo tanto, es un negocio interesante desde el punto de vista financiero porque cobra al momento, no tiene que prestar a clientes. Y así continuamos, nos fijamos en lo de siempre. Yo siempre lo miro, espero que vosotros también, en el goodwill. De hecho, en el último vídeo que hemos subido, que es Kraft Heinz, hay un claro caso de estudio de cómo el goodwill sobrevalorado puede afectar a la compañía y a los beneficios futuros. Es como una trampa de valor. Lo que pasa es que en este caso no está tan exagerado. De hecho, el fondo de comercio se incrementó en 25,38%. Ya hemos visto en el estado de flujos de efectivo que la compañía va comprando otras sociedades. Por lo tanto, este incremento mayormente se debe a estas compras, ya que hay una diferencia entre el valor de compra y el valor contable de estas sociedades que se han consolidado dentro de este balance. Y si nos fijamos, pues el goodwill es un tanto por ciento bastante importante dentro de este activo. Actualmente pesa un 15,11%. Y si lo comparamos el fondo de comercio o goodwill con el patrimonio neto, vemos que el patrimonio neto, que el goodwill es un 52,71% del patrimonio neto. Por lo tanto, en cierto modo sí que podría haberse amenazado y comprometido, pero ya hemos visto que la empresa va capitalizando ejercicio tras ejercicio. Es una empresa que genera beneficios, que no paga en concepto de recompras y dividendo de más, por lo tanto no se excede y no acaba descapitalizando la empresa. A lo mejor para muchos la empresa posee demasiada liquidez y por lo tanto a valorar el goodwill, que siempre pueden haber impairments o deterioros del goodwill que pueden afectar. Tened en cuenta lo siguiente, y esto es un dato muy interesante, y es que la empresa, pese a ser una tecnológica, aquí no se le acumulan los activos intangibles, y esto lo valoro muy positivamente. Por tal de ir aumentando el activo, pues no activa estos intangibles. De hecho, habéis visto y lo he mencionado que la empresa lleva un 12% aproximadamente de las ventas en concepto de I+D o gasto I+D, por lo tanto no activa esos activos intangibles, o no todos eran activos intangibles, pero fijaros que saneado está en este aspecto el balance. Y ya nos vamos al pasivo y vemos que la empresa pues tiene deuda financiera de unos 8.049 millones. Vemos que este dato de aquí pues baja respecto al año anterior. Y si lo comparamos con toda la liquidez que tenemos, pues la empresa tiene una deuda financiera neta negativa. Por lo tanto, la podría liquidar si quisiera ahora mismo. De hecho, muy probablemente debido a los tipos de interés tan bajos, y creo que es un tipo fijo, pues haya pedido este dinero pues para tener disponibilidad financiera para poder, quién sabe, si comprar otra sociedad en el momento que ellos quisieran. Y para acabar, vemos que el patrimonio neto es un 28,66% del activo total o del pasivo total. Es un tanto por ciento algo bajo, pero es engañoso, ya sabéis, esta partida de aquí. Al final de cuentas, pues no se puede considerar deuda. Sí que es algo que se tiene que pagar sí o sí si el cliente te solicita el depósito que tenga en su cuenta, pero es un tanto por ciento relativamente bueno, digámoslo así, para una financiera. Por otro lado, vemos que la empresa recompra acciones continuamente, ya lo hemos visto en esta flujos de efectivo, y tiene un saldo acumulado a precio de coste de unos 11.880 millones de dólares. Es una cantidad bastante elevada y por lo tanto en este sentido veremos cómo el beneficio por acción tendirá o va a tender a aumentar debido a estas recompras. Por lo tanto, si la empresa mantiene un beneficio estable, gracias a esa generación de efectivo que tiene la compañía, si lo destina en gran parte a recomprar acciones, va a generar que el accionista gane valor. Por otro lado, vemos ya, y para acabar, que la empresa tiene unos ingresos retenidos de unos 16.500 millones, que esto va incrementándose, y fijaros que de 4.000 millones que tiene la empresa en estos dos últimos ejercicios, vemos que casi es un 50% de esta partida contable aquí. Por lo tanto, es una empresa que sí que tiene beneficios ahora, pero que viene de hace poco de tener beneficios. No es una empresa que digamos que lleve mucho tiempo
acumulando beneficios. Bien, así a modo resumen, ¿qué podríamos decir de esta compañía? Vemos una empresa que aumenta sus ventas bastante contundentemente. Sí que puede ser que se esté frenando un poco el negocio, pero los datos son muy buenos. Yo los valoro positivamente. Algo engañoso este beneficio de aquí, que se me ha olvidado comentar, que ahora lo haré en el estado de flujos de efectivo, pero es que esto al final de cuentas no es un ingreso monetario o de efectivo, simplemente es una sobrevaloración de algo que se ha podido contabilizar y ha sido un beneficio, digamos, contable. La empresa tiene beneficios, consigue materializar un 16,43% de estas ventas en beneficios, un tanto por ciento bastante elevado. La empresa pues se va capitalizando, pasa de 2019 a unos 16.900 millones de dólares de patrimonio neto a unos 21.727 millones, pese a haber recomprado y recompensado a empleados con acciones. Es una empresa que año tras año va generando más efectivo, obviamente tiene más beneficio, pero lo que decía, fijaros cómo se excluyen estos 1.914 millones de dólares del estado de flujos de efectivo de fruto de la actividad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ha sido un beneficio que no ha generado un ingreso de cash, no ha entrado dinero y por lo tanto es engañoso. Vemos que es una empresa que invierte activamente y que compra sociedades, por lo tanto se pueden generar oportunidades de negocio y crecimiento futuro. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho y si os ha gustado darle like, suscribiros, hasta pronto.